Sí, buenas tardes. Bueno, en primer lugar voy a hablar en castellano. Soy de la generación de españoles antiguos a los que nos cuesta mucho los idiomas y no soy como Neymar, que parece que tiene una gran facilidad. Intentaremos que la jornada, cuando se habla de un Real Decreto, suele ser bastante tedioso, el tema normativo y tal, pues intentaremos darle una vuelta al decreto y ponerlo un poco más estructurado en lo que creo que nos puede interesar a todos. Luego lo veremos. Yo creo que en 40-45 minutos podemos ver la presentación y luego habrá un turno de preguntas que creo que puede ser lo más interesante, ¿no? Bueno, antes de nada, explicaros un poco qué es Atisae. No sé si nos conocéis. Entiendo que sí, muchos sois de aquí del Parque Tecnológico y nos conocéis. Bueno, digamos que nuestro corazón de negocio es la seguridad industrial. Somos un organismo de control autorizado para la seguridad industrial. Lo éramos en toda España desde hace muchos años, lo somos en Cataluña desde hace un par de años. También somos entidad ambiental de control para el control medioambiental. Y luego, digamos que eso es un poco nuestro corazón de negocio y en paralelo a ello pues tenemos toda una serie de servicios de asistencia técnica relacionados con el laboratorio industrial, la construcción, la eficiencia energética, que es de lo que vamos a hablar hoy, las energías renovables, los parques de ocio y otros muchos campos. También tenemos una actividad importante en lo que es prevención de riesgos laborales y en lo que son sistemas de gestión, ISO 9000, ISO 14000, ISO 50001 ahora. Un poco todo ese abanico, todo ese espectro de servicios ofrecemos desde Atisae. Por mi parte nada más, voy a levantarme a hacer la presentación de lo que es el Real Decreto desde allí, desde el atril, y como os decía, al final habrá un turno para preguntas. Sí. Bueno, pues vamos a comenzar ya con lo que es el Real Decreto 235 de 2013, que como sabéis, como ha comentado en la presentación, pues es un tema de bastante actualidad, que la verdad, cuando se dice así en qué consiste, parece algo sencillo, pero cuando te metes un poco en harina, ves que no está tan claro. Si a mí me aplica, a mí no me aplica, cómo me aplica, cuáles son mis plazos, cuál es mi tiempo, y entonces un poco lo que vamos a intentar debatir aquí, quién lo puede hacer, quién no lo puede hacer, todos esos temas, todas esas dudas que están en el ambiente, cuáles son las competencias de las comunidades autónomas, todas esas dudas que están en el ambiente son las que vamos a intentar resolver en la medida que podamos. Habrá alguna pregunta que seguramente se nos quede en el aire y en cuyo caso podremos consultar al IDAE o a quien corresponda, o en el caso de Cataluña para las competencias vuestras al ICAEN. Bueno, un poco el índice que tenía previsto es el que veis en pantalla. Primero hablaremos un poco del Real Decreto, cuáles son sus fines, sus objetivos, qué es lo que dice. Luego, qué obligaciones se derivan de esta normativa y cuándo entra en vigor cada una de ellas. En qué consiste el certificado de eficiencia energética de los edificios. Cómo conseguir el certificado, cuál es su coste y periodo de validez. Y luego he puesto unas respuestas a las dudas más habituales. He puesto varias dudas habituales de las que nos estamos encontrando, algunas de las cuales he respondido y otras he dejado la pregunta en el aire para que os dé pie a que vosotros preguntéis o para que os deis cuenta de, mira, esas preguntas ya me las sé de lo que ha contado este chico hoy aquí en esta presentación. Bueno, el Real Decreto, como sabéis, es el Real Decreto 235. Del 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de eficiencia energética de los edificios. Vale. ¿Por qué se publica este decreto? Vale, este decreto deriva de la Directiva 2002/91, que tuvo una revisión en la Directiva 2010/31 relativa a la eficiencia energética de edificios. Bueno, esta directiva imponía una serie de obligaciones de eficiencia energética en la edificación a todos los Estados miembros de la Unión Europea y en España ya se puede considerar que se ha traspuesto totalmente con este decreto. Previamente se había traspuesto una serie de partes que se transponían en estos documentos normativos. En el Código Técnico de la Edificación, documento básico HE, se transponía lo que eran las exigencias mínimas que deberían cumplir
lo que eran los cerramientos de los edificios, por simplificar. En el RITE, en el Reglamento de Instalaciones Térmicas de Edificios, se indicaba cuál era la eficiencia energética mínima que deberían cumplir esas instalaciones, más luego otra serie de aspectos que cubre el RITE, como la inspección, el mantenimiento y demás. Vale. El Real Decreto 47/2007 es el que hasta ahora venía regulando lo que es la certificación energética de edificios de nueva construcción. Y siempre, desde entonces, quedaba la pata de qué pasa con los edificios existentes. No existe el decreto que regule la certificación de edificios existentes. Vale. Entonces, desde el 2007 se han venido publicando borradores de certificación energética de edificios existentes, hasta hoy. Entonces, ahora lo que se ha hecho ha sido sacar un decreto, el 235/2013, que agrupa a los dos, existentes y de nueva construcción, y deroga el 47/2007. El 47/2007 está derogado, lo dice el decreto, y el decreto 235/2013 cubre totalmente lo que es la certificación energética de todo tipo de edificios. Vale. Esto sí que me gusta hacer una reflexión de una directiva del 2002, la hemos acabado de transponer en el 2013. Y esa es una realidad de la normativa española, después de tener varios avisos de la Unión Europea, incluso alguna multa. Y además, no sé si a los que trabajéis en este sector lo habréis visto con el 47/2007, además hay bastantes competencias o ciertas competencias que quedan en manos de las comunidades autónomas que todavía tardan más en que ese decreto que se publica se haga efectivo. Con lo cual, estamos hablando de un decalaje de más de 10 años cada vez que se publica una norma relativa a eficiencia energética respecto a cuando hay una aplicación real de esa normativa en España. Entonces, yo cuando hablo de esto con la Administración, pues a veces, con el tema del 47/2007, me dicen, no, hombre, sí, en muchas comunidades sí se ha regulado bien. Yo digo, mirad, la prueba es muy clara. ¿Cuál era el objetivo del 47/2007? Que los edificios de nueva construcción tuvieran un etiquetado que todo usuario conociera cuando va a comprar un piso nuevo qué calificación energética tiene. ¿Os lo han entregado cuando habéis ido a preguntar? ¿Lo habéis visto en alguna promoción? ¿Lo habéis visto en el periódico? ¿Lo habéis visto en alguna valla publicitaria? Es la prueba clara de que el 47/2007 ha sido un fracaso en lo que es la aplicación real. Esperemos que el 235 no lo sea. Entonces, es un poco una reflexión para que todos hagamos de nuestra parte lo que nos corresponde para cumplirlo. Vale. La finalidad del 235/2013. Pues eso, la finalidad es que todos los compradores y usuarios tengan un conocimiento de las características energéticas de los edificios materializados en forma de un certificado de eficiencia energética que permita valorar y comparar las prestaciones, ¿no? ¿Eso cómo se transcribe en un aspecto concreto? Pues que cuando se construyan, vendan o alquilen edificios o partes de estos, el certificado de eficiencia energética, una copia de este, se debe mostrar al comprador o nuevo arrendatario y se debe entregar al comprador o nuevo arrendatario, o se debe entregar. Digamos, lo que obliga al Real Decreto realmente es a eso, a que en toda operación de compraventa o alquiler, el certificado de eficiencia energética se tiene que mostrar o entregar al arrendatario comprador. Es decir, el comprador tiene que conocer qué es lo que está comprando en relación con las prestaciones energéticas de ese inmueble. Vale. ¿Y esto a quién aplica? Pues a todos los edificios de nueva construcción, a los edificios o partes de edificios existentes que se vendan o alquilen a un nuevo arrendatario, importante, nuevo arrendatario, porque es otra de las preguntas típicas, nuevo arrendatario, siempre que no dispongan de un certificado en vigor. Y también, importante, edificios o partes de edificios en los que una autoridad pública ocupe una superficie útil total superior a los 150 metros cuadrados y que sean frecuentados habitualmente por el público. Luego lo veremos porque esto es otra parte importante. O sea, la propia Administración ya debería tener los certificados de eficiencia energética de los edificios que ocupa cuando estén frecuentados habitualmente por el público. Y luego lo veremos. Y además, si son más de 500 metros cuadrados, debería estar expuesto públicamente. Digamos que esta mañana, el que hayáis ido a hacer algún papel a algún edificio de administración pública, una delegación de Hacienda, tal, deberíais haber visto en la puerta puesto la etiqueta de eficiencia energética. Porque lo dice un decreto que la propia Administración ha publicado. O sea, nadie les ha obligado. Es un poco otra frase para reflexionar. Vale. Otro aspecto importante. Excepciones. El decreto, bueno, ahí veis un poco todas las excepciones.
yo he subrayado aquellas que me parecen más significativas porque son las que están dando lugar a más duda. Por ejemplo, ¿qué pasa con una industria? ¿Tengo que certificar mi edificio industrial? Pues lo que está exento no es toda la industria, sino la parte del edificio industrial destinada al proceso industrial. Quiere decir que en una industria la parte destinada a oficinas sí que habría que certificarla, cuando le aplique, es decir, cuando esa industria se venda o se alquile a un nuevo arrendatario. Si es así, sí le aplicaría a lo que es la parte destinada a oficinas, a lo que es la parte del proceso industrial no. Vale. Segunda excepción, los pisos o inmuebles que tengan menos de 50 metros cuadrados. Esto también es importante, aplica bastante eso a pequeños apartamentos, estudios o locales comerciales de menos de 50 metros cuadrados. A esos no le aplica la certificación energética de edificios. Y también importante y que requiere explicación es el de viviendas cuyo uso sea inferior a 4 meses al año. No quiere decir que el arrendatario lo alquile por menos de 4 meses, sino que el uso de la vivienda sea inferior a 4 meses. Quiere decir, una vivienda de playa que yo tengo alquilada durante 6 meses a distintos arrendatarios, a uno cada mes, sí requiere la certificación, aunque el que alquila solo me la alquile por un mes, pero el uso de esa vivienda es de 4 meses o más. En ese caso sí se requiere certificado. Vale, son un poco los... Otro tema que está levantando mucha polémica y que además aquí tenéis la particularidad en Cataluña de que también se está regulando de una manera particular. Es el tema de quién puede emitir el certificado. El Real Decreto habla de dos figuras. La verdad es que aquí solo en la presentación solo he puesto la de técnico competente, también habla de técnico auxiliar de la certificación o algo así, en la que dice que bueno, el técnico competente lo que hace es remitir a la LOE, remite a la ley orgánica de la edificación y dice que bueno, que puede emitir cualquier certificado el técnico que esté habilitado, ¿no?, pues para la redacción de proyectos o dirección de obras y dirección de ejecución de las obras de edificación y de sus instalaciones térmicas. Vamos. Lo que se había entendido siempre, tradicionalmente, con esta redacción de la LOE, era lo que quiere decir, que pongo yo ahí, cualquier ingeniero técnico, arquitecto o arquitecto técnico. Eso es lo que dice el decreto. Y es como se ha entendido hasta ahora la LOE. Y el RITE, por ejemplo, que también remite a la LOE, es un poco como se entendía, con esto que yo pongo abajo. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, aquí en Cataluña, por lo que sé, si no luego me corregís en la parte de preguntas y tal, lo comentamos, parece ser que se está cerrando a ingenieros industriales, ingenieros técnicos industriales. Entonces, un tema que creo, por lo que sé, el ICAEN ha transmitido la duda o la pregunta al Ministerio de Industria y está a la espera de que el Ministerio de Industria le conteste. No sé qué razones, que las habrá, imagino, alegarán y tal, porque yo entiendo, tal y como se ha entendido hasta ahora la LOE, insisto, era que cualquier ingeniero técnico, arquitecto técnico. Vale. Como os decía, bueno, también dice cualquiera que tenga la cualificación profesional necesaria para suscribir certificado de eficiencia energética según se establezca la orden prevista. Todavía no hay nada previsto. Es decir, si es posible que en un futuro haya una acreditación específica o una cualificación específica para técnicos de esto. No lo sé, pero es posible y por eso deja esa parte abierta a la redacción del decreto. Vale. También habla, esto ya no lo he puesto como porque no me parece muy importante, bueno, lo comento. También habla el decreto del técnico auxiliar para la certificación o algo así, en la que dice que el técnico certificador, el técnico competente, podrá apoyarse en un técnico que no tiene que tener esta titulación, ¿no?, para hacer determinados trabajos de campo y demás. Nosotros, consultando esto a IDAE, estuvimos hablando con la gente de IDAE que había redactado el decreto, nos comentaron que es una cosa que va a ser bastante habitual en futuros decretos en los que hablen de capacitación técnica, dar entrada a los FPs, y que era una manera de dar entrada a la formación profesional, porque la formación profesional, sabéis que uno de los objetivos de este gobierno, y quizá de todos, porque siempre se oye, no hay que potenciar la formación profesional, y luego nunca se acaba de conseguir, no sé tampoco por qué, quizá porque no haya luego un entramado industrial en los que gente que hace formación profesional tenga una buena proyección, pero bueno, eso es otra reflexión. El tema es que eso lo han metido
por darle cabida a la gente que hace formación profesional, que también pueda trabajar en este campo. No puede hacerlo como técnico certificador, pero sí como un técnico ayudante de la certificación. Pero bueno, que era algo que no era necesario publicarlo, que ya se venía haciendo por naturaleza, ¿no? A ver, continuamos. ¿Qué obligaciones se derivan de esta directiva, de esta nueva normativa de certificación energética de edificios, de este nuevo Real Decreto? ¿Y cuándo entra en vigor cada una de ellas? Aquí lo que he hecho ha sido agrupar por categorías, porque en el decreto, los que imagino que lo habéis leído y trabajáis con él, pues por un lado te habla de cuándo entra en vigor lo de la exhibición pública, en otro cuándo entra en vigor lo de para la compra, arrendamiento, tal. Entonces digo, bueno, vamos a agruparlo. ¿Qué obligaciones tiene el promotor o propietario? Pues el promotor tiene la obligación, primero, de encargar la realización de la certificación energética de edificio de su parte, en los casos en que obligue, ¿no? Y de conservar esa documentación. En segundo lugar, segunda obligación es presentar ese certificado en el registro definido por el órgano competente de la comunidad autónoma. Importante, es otra pregunta habitual. ¿De quién es la obligación de presentar el certificado al registro? ¿Del técnico certificador o del propietario? La obligación es del propietario. Otra cosa es que dentro del servicio el técnico certificador, con una autorización correspondiente, lo incluya dentro de su servicio, pero la obligación es del propietario. Vale. Tiene también la obligación de incluir la etiqueta de eficiencia energética en toda oferta, promoción y publicidad dirigida a la venta o arrendamiento del edificio o de una unidad de este. También la obligación de presentar o entregar el certificado en todos los contratos de compraventa o arrendamiento de ese inmueble. Obligación de exhibir públicamente la etiqueta del edificio cuando le sea de aplicación. Ahora veremos cuándo es de aplicación en la exhibición pública. Vale. Y también es el responsable de renovarlo, ahora veremos cuándo hay que renovarlo, y de actualizarlo, conforme a las condiciones que se establezcan. Estas son las 6 obligaciones que el decreto impone al propietario o promotor. Vale. Como comentábamos, ¿cuándo es obligatorio exhibir la etiqueta? Pues la etiqueta, aquí lo pongo literalmente, es obligatorio para los edificios ocupados por autoridad pública y frecuentados habitualmente por el público con una superficie total a 250 metros cuadrados. En estos casos hay que exhibir la etiqueta en lugar destacado y visible, dice. Vale. También para aquellos edificios de titularidad privada frecuentados habitualmente por el público con una superficie útil total superior a 500 metros cuadrados. Pero en este caso matiza y dice, cuando le sea exigible su obtención. Por eso lo he puesto en cursiva. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, un hotel frecuentado habitualmente por el público, un centro comercial frecuentado habitualmente por el público. Si el centro comercial no cambia de dueño y no cambia de los que están alquilando las tiendas, está habitualmente frecuentado por el público, pero no ha tenido obligación de sacar su certificado, con lo cual no lo tiene por qué exponer. Imaginamos que ese centro comercial cambia de operador. Donde hoy hay un Carrefour, hay mañana un Leclerc. Pues en ese caso tiene que obtener el certificado porque hay un cambio hay un nuevo arrendamiento, un nuevo arrendatario o un nuevo comprador, y como ha obtenido el certificado, ahí sí que tiene la obligación de exponerlo públicamente. Eso es un aspecto importante del decreto. Para los de titularidad privada, además de 500 metros cuadrados, es obligatorio exponerlo cuando le haya sido exigible su obtención. Vale. Y bueno, en el resto de casos, la etiqueta será obligatoria y de acuerdo con lo que establezca el órgano competente de la comunidad autónoma. Vale, esto es importante. Vale, la administración autonómica. Otra, como comentaba antes, a veces al final es la pata quizá más importante de que estos decretos tengan una aplicación práctica real. Porque muchas veces se le transmiten ciertas competencias a comunidades autónomas que luego ellas no son capaces de desarrollar o no desarrollan por sus políticas. Entonces, es importante que esto es lo que va a ser la clave de que el decreto tenga una aplicación real, ¿no? 1. Habilitar el registro de certificaciones energéticas de edificios en su ámbito territorial. Luego veremos cómo está este tema aquí en Cataluña. 2. Poner a disposición del público los registros actualizados periódicamente de técnicos competentes o empresas que ofrezcan estos servicios. Establecer un inventario de los certificados registrados. Facilitar al Ministerio de Industria y de Fomento una estadística de los certificados registrados. Establecer un sistema de control externo importante, independiente de los certificados, y para ello tienen que definir un alcance, un procedimiento, qué organismos están autorizados, cómo hay que hacerlo, cuándo. En esto también el Real Decreto 47/2007
fue un ejemplo buenísimo de cómo no hacerlo, de cómo cada comunidad autónoma intentar regularlo a su manera para que al final no ha habido ni certificados como ni una certificación real, como tampoco ha habido un control externo. Luego también en la Administración Autonómica debería realizar inspecciones para comprobar y vigilar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de este decreto. Y luego establecer las condiciones específicas de la renovación o actualización de los certificados. Esto también es importante. Esto, al final, la obtención del primer certificado viene definida por este decreto, pero la renovación que habla de cada 10 años será la comunidad autónoma la que regule cómo hay que hacerlo. También aquí puede haber una gran discrepancia según qué comunidades autónomas, ¿no? Vale. Fechas de entrada en vigor. Sobre todo importante desde el 1 de junio. Desde ya. O sea, ahora mismo ya es obligatorio. Que se presente el certificado en todos los contratos de compraventa o arrendamiento de inmuebles. Hoy, todos los contratos que se hayan firmado de compraventa o arrendamiento delante de un notario, el notario les habrá avisado al vendedor de que en la documentación debería ir ese certificado. Y eso sabemos que existe una nota del Colegio de Notarios en la que se le ha comunicado a todos los notarios que informen al comprador o arrendatario de que esa documentación debería estar. Que esté o no, los notarios no lo han puesto como premisa para no hacer la operación, pero sí que le informan al comprador de que, o al arrendatario de que esa documentación tenía que estar. Esto luego veremos que parece un aspecto formal, pero puede tener una repercusión legal importante. Por eso que sepáis. ¿No? Vale. Segunda obligación, a partir de ya, la obtención del certificado de todos los edificios de más de 250 metros cuadrados ocupados por una autoridad pública frecuentados habitualmente por el público. Esto también ya. Todos los edificios de la administración pública frecuentados habitualmente por el público de más de 250 metros cuadrados deben tener el certificado. Y además, si el edificio es de más de 500 metros cuadrados, lo tenían que exponer ya. Lo tenían que tener expuesto ya. Desde el día 1, el lunes, ayer ya tenía que estar expuesto. Y lo que os comentaba antes, solo cuando les sea exigible su obtención para los de titularidad privada, también de más de 500 metros cuadrados. Vale. Luego también para esos que han quedado un poco en el limbo, ¿qué pasa con los edificios públicos de más de 250 metros cuadrados, pero menos de 500 metros? Pues para eso os ponen la fecha del 9 de junio del 2015, que es obligatoria su exhibición, o a partir del 21 de diciembre de 2015 si están en régimen de arrendamiento. La verdad es que no entiendo el por qué se ha hecho esta distinción, porque ya que obligas, pues venga, pues todos los de más de 250 metros cuadrados, pues que los tengan el 1 de junio y que los pongan públicamente el 1 de junio. Pero bueno, es un poco, así es como lo dice el decreto, ¿no? Vale. ¿En qué consiste el certificado? Esto también es importante entenderlo. El certificado no es solo una etiqueta. El certificado ahora veremos un poco todos los elementos de que consta el certificado. Para los edificios de nueva construcción, el nuevo decreto, el 235, mantiene principalmente lo que decía el 47/2007, de que hay dos fases de certificado. La certificación energética del proyecto y la certificación energética del edificio terminado. Y aquí sí que hace la matización de que ambos podrán ser suscritos por cualquier técnico competente. Si recordáis, en el 47/2007 hablaba de que el del proyecto deberá ser realizado por el proyectista o por el proyecto de sus instalaciones, y que el de edificio terminado debería ser suscrito por la dirección facultativa, más o menos. Y aquí no, aquí ya dice que cualquier técnico competente puede suscribir o el de proyecto o el edificio terminado. Vale. Y luego para edificios existentes, pues como sabéis, suscrito por técnico competente y que podrá contar con técnicos ayudantes, como hemos comentado antes. Vale. El certificado de eficiencia energética no consiste únicamente en la etiqueta. La etiqueta es una parte del certificado. El certificado de eficiencia energética incluye todos esos aspectos que marca el Real Decreto, como es la identificación del edificio con su referencia catastral, el procedimiento utilizado para la certificación, cuál es la normativa que le era de aplicación en el momento en que se hizo el certificado, describir las características energéticas del edificio, la envolvente, los cerramientos, las instalaciones térmicas y demás, las características de funcionamiento, cuál es la calificación expresada en etiqueta. Efectivamente, la etiqueta está incluida dentro del certificado, pero es solo una parte de él. Importante, para edificios existentes también hay que incluir una serie de recomendaciones de eficiencia energética. Ahora veremos un poco este punto en detalle, porque es una novedad importante de este decreto respecto del anterior, del 47/2007. También describir las pruebas realizadas por el técnico en el proceso de certificación
Y luego indica también el cumplimiento de los requisitos ambientales de las instalaciones térmicas. Esto es una parte que también habla el decreto, pero que tampoco cuando se manejan los programas tampoco es una parte a la que se le preste especial atención. Vale. Sobre las recomendaciones de eficiencia energética. Vale. Las recomendaciones, bueno, aquí también ha habido una variación importante respecto a los borradores anteriores hasta lo que finalmente se publicó. Una cosa importante, las recomendaciones que se incluyan deben ser técnicamente viables y podrán incluir una estimación de los plazos de recuperación de la inversión o de la rentabilidad durante su ciclo de vida. Y subrayo podrán porque inicialmente iba a ser una obligación y ahora no es ninguna obligación, ahora es algo optativo. Tú puedes dentro del programa poner el coste de la medida de eficiencia energética, con lo cual te dará un periodo de retorno, unos ahorros conseguidos en un periodo de retorno, o puedes no incluir el coste. Y siempre decir, simplemente decir, yo lo que recomiendo es pues incluir un cerramiento adicional por el exterior o cambiar la climatización y no indicar el coste. Y te dice, pues vale, pues con esto aumenta la calificación en un nivel o en dos o tal, pero tú no incluyes el coste y el programa lo permite, el programa y el decreto. Digamos que ya incluir esto reduce bastante el trabajo, con lo cual también reduce el valor del certificado y el valor económico y el valor real que tiene el certificado, porque al final son una serie de medidas de eficiencia energética puestas ahí, vale, muy bien, pero ¿esto cuánto me cuesta? Al final, pues eso, son más que nada medidas teóricas y orientativas. Y tampoco el programa ni el decreto obliga a que esas recomendaciones impliquen un aumento en la calificación, que era otra de las cosas que inicialmente se iba a imponer, pero que al final no se ha impuesto. Es decir, tú puedes obtener una calificación de un edificio, una G, por ejemplo, que es la peor calificación, proponer medidas de ahorro, medidas de eficiencia energética y que siga siendo una G. El programa te lo permite y el decreto te lo permite. Yo simplemente comentar, nosotros a nivel interno sí que tenemos un poco la premisa de que siempre que incluyamos medidas, que hay que incluir medidas de eficiencia energética, que aumenten en uno o dos niveles la calificación inicial. Los programas son flexibles en ello, te permite ir poniendo medidas, quitando, hasta que consigamos ese aumento de 1 o 2 niveles, porque digamos que realmente es el objetivo, poner medidas de ahorro y eficiencia energética que implique un aumento en la calificación, si no, es un poco como lo entendemos nosotros. Vale, aquí veis un poco, bueno, como conocéis, la etiqueta de eficiencia energética, pues es una etiqueta que va de la A a la G, con distintos niveles de los más eficientes A, B y C, un consumo medio D y E, y los de alto consumo energético F y G, para que tengáis una referencia, ¿no? No son, nunca, a ver, cuando hagas el certificado sí que va a dar un valor absoluto, pero ese valor absoluto va a ser distinto en cada zona. Es evidente, ¿no? Esto lo que hace es comparar, no sé si conocéis un poco cómo funcionaba el Calendar y el LEED, lo que hace es comparar con edificios similares ubicados en la misma zona climática con un comportamiento energético que sea el que cumpla con los requisitos mínimos que marca el código técnico. Y lo que hace es compara contra ese edificio, si es muy eficiente te da una calificación alta, si es más o menos como el código técnico una calificación media y si es peor que el código técnico una calificación baja. Entonces por eso nunca se podrá dar un valor absoluto, o sea, el valor absoluto de consumo o de emisiones de CO2 de una calificación A no es lo mismo en Barcelona que en Madrid, que en Sevilla, que en Bilbao. En cada sitio tiene pero lo que hace es comparar con un edificio similar en cada una de estas zonas, son zonas climáticas diferentes. Aquí vais a ver, esto es lo que es un certificado de eficiencia energética de un edificio existente con el CE3X obtenido, bueno, se pone los datos del edificio, la referencia catastral, el técnico certificador, la calificación energética obtenida inicialmente, vale, y luego, como os decía, el certificado no es la etiqueta, tiene que incluir todos estos aspectos, como dice el decreto. La descripción de las características energéticas del edificio, la calificación energética obtenida, recomendaciones para mejorar la eficiencia, pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico. Y luego el registro en el caso de que proceda, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí viene pues es una descripción, superficie habitable, la envolvente, características de la envolvente, características de los equipos de climatización, de refrigeración, de agua caliente sanitaria, de iluminación. Luego te hace el programa, te saca una calificación global del edificio, pero también te saca de su calefacción y su refrigeración, para que sepas dónde estás siendo más eficiente, si en la producción de calor o en la producción de frío.
el indicador global, y luego, como digo, una serie de medidas de ahorro y eficiencia energética. En este caso, pues era una F, la hemos aumentado hasta una C, con un aumento en la calefacción de, creo que era la G a la D, y de la refrigeración de la E a la C. Y aquí un poco, como os digo, las medidas, como veis, son meramente orientativas, no dan un valor importante aquí. Ahora, pues mejora el aislamiento térmico en la fachada por el exterior, adición de aislamiento térmico en cubierta, el aislamiento térmico en el suelo y sustitución de vidrios con control solar. Vale, estos son, digamos que en el caso de que el cliente o propietario quisiera acometer alguna medida, pues evidentemente requiere ya de un estudio de una ingeniería o de un proveedor de equipos donde se planteen pues cuál es el coste, cuál es el periodo de retorno de la inversión y demás aspectos. Por un certificado, pues digamos que no era el objetivo al final que se ha perseguido con este decreto. Y luego al final, pues es una serie de pruebas o comentarios que puede hacer el técnico certificado. Esto es lo que es uno de, ya imagino que algunos ya lo conocéis, de lo que es el de existentes. Es distinto, como sabéis, al de edificios de nueva construcción, que bueno, luego lo veremos, que se hace con el programa Calener. El Calener, pues igual sí que hay unos datos de entrada, hay una serie de datos de los cerramientos y de las instalaciones, suelen ser bastante más completos porque evidentemente en un edificio de nueva construcción tenemos los planos constructivos, tenemos todos los datos, mientras que en uno existente en muchas ocasiones no los tenemos y lo que hace el programa es estimarlos. Y al final obtiene una calificación energética con una descripción, de los consumos energéticos y de las emisiones de CO2. Y el Calener se queda aquí. El Calener no admite recomendaciones de mejor edad porque está pensado para edificios de nueva construcción. Vale. ¿Cómo conseguir el certificado? Aunque ya hemos estado viendo más o menos. Pues como os decía, hay una opción general que es el programa Calener, el Calener VIP, que es para vivienda y pequeño terciario, y el Calener GT para gran terciario. Que el Calener, esto sí también es una cosa importante, nos permite trabajar tanto para edificios de nueva construcción como para existentes. Es la opción general. Los programas que estamos todos usando, los que ya usáis, los del C3 y el C3X, es la opción simplificada. Se llama así, de hecho, es opción simplificada. Y únicamente es válida para edificios existentes. En la práctica lo que está pasando, lo que hacemos todos, es usar el Calener para edificios nuevos y grandes reformas y usar el C3 o el C3X para los existentes. Bueno, como os decía, el Calener VIP y el Calener GT, y los dos programas de certificación energética de edificios existentes, el C3 y el C3X. Vale. ¿Por qué hay dos programas que hacen lo mismo? Otra pregunta normal, lógica, que cualquiera se le ocurre. Nosotros hemos trabajado, como ATISEA, trabajamos como evaluadores para el IDAE de estos programas durante la fase en que se fueron gestando. La idea que tuvo IDAE es la siguiente. Dice, yo como tengo que sacar un procedimiento, y no lo sacó con medios propios, lo contrató a empresas externas, no quiso arriesgar a dárselo a una empresa y luego cuando hiciera la validación del programa que le saliera que no es válido y haber tirado 2 años, porque ha estado como 2 años gestándose estos programas o trabajando con ellos. Entonces lo que hizo fue, los contrató por separado, totalmente, sin ninguna relación. Sacó un concurso público, que se llevaron 2 empresas, y por un lado estaban haciendo el C3 y por otro lado el C3X, sin ninguna relación entre ellos. Al cabo de 2 años habían acabado y dijeron, vamos a validarlos. ¿Cómo se validan? Pues comparándolos con el Calener, que es la opción general. Entonces dijeron, cogieron 100 edificios calificados con el Calener y dijeron, ahora vamos a meter estos datos en el C3 y en el C3X. Y si la desviación es inferior a un 5%, lo damos por válido, si no, no. Y ambos pasaron la prueba de validez y entonces, claro, no pueden dejar fuera a ninguno de los dos. Entonces han publicado los dos que hacen exactamente lo mismo, pero es una cosa parecida, creo, a lo que hace la NASA, ¿no? Cuando dicen que tiene para lanzar un cohete y que como a 5 kilómetros tiene el mismo sistema porque cuesta lo mismo casi hacer 2 en paralelo que uno solo y no corres el riesgo de que falle. Pues es un poco lo mismo lo que hizo el IDAE, que es una comparación un tanto con paralelidad con la NASA, pero bueno, para que sirva el ejemplo, ¿no? Vale, ¿cómo conseguir el certificado? Pues aquí lo que indico yo es cómo pensamos nosotros, no solo ATISAE, sino todas las empresas de AGIC, de la Asociación de Entidades de Inspección y Control, que se debe hacer la certificación energética de edificios existentes. ¿Por qué ponemos esto? Pues sobre todo por una cosa, por el tema de la visita al edificio toma de datos. Pensamos que por
por mucha confianza que tengas en quien te está dando la información, por muy completa que te dé la información, el edificio hay que visitarlo. Hay que visitarlo. Hay una serie de comprobaciones que tienes que hacer. Como técnico certificador tienes una responsabilidad. No puedes certificar un edificio que no exista, que se puede dar el caso. O un edificio donde indiques que tiene una caldera de biomasa y que la caldera sea de gasoil, y que nunca haya existido una caldera de biomasa. Son cosas sencillas que nos puede hacer gracia, pero a lo mejor determinados, no sé, pues a lo mejor técnicos con menos escrúpulos y tal, pues se ven tentados. Decir, joder, pues yo puedo hacer certificados a 30 euros, si me dan todos los datos, yo desde la oficina, pum, 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 con el programa me pongo, pum, y hago 40 al día. Porque, claro, sí, si lo haces así, sí. Entonces, pues digo, nosotros, ¿cómo pensamos que se debe hacer? Pues se debe hacer así, con una recopilación inicial de información, una visita al edificio para comprobar que los datos que nos han dado son correctos y para completar la información que no nos hayan dado en los datos, que se haya que meter, y luego la elaboración del informe y la entrega al cliente y presentarla en el registro autonómico correspondiente. Esto es un poco el procedimiento que nosotros planteamos para edificios existentes, algo sencillo, ¿no? Vale, el periodo de validez. Como sabéis, el decreto establece que el periodo de validez de los certificados sea de 10 años. Para la renovación o actualización, como comentaba antes, serán las comunidades autónomas las que establezcan en qué condiciones hay que hacerlo y cómo hacerlo. El responsable es el propietario del inmueble. Y después, exacto, esto es algo evidente, pero bueno, está mal recordarlo. Voluntariamente, cualquier propietario que haga una reforma en su edificio, cambie la climatización o cambie los cerramientos, o tenga más datos para meter en el programa, puede volver a hacer la calificación del edificio y cambiarla. En mi edificio, que antes era G o antes era F, pues ahora es una C o una D. Lo vuelve a presentar en el registro y el edificio ha cambiado de calificación. Eso voluntariamente se puede hacer en cualquier momento. Vale. Voy a comentaros algunas de las dudas más habituales y aquí es donde explicaré un poco el tema de cómo está la situación aquí en Cataluña. Vale. ¿Cómo están actualmente regulados los registros de las comunidades autónomas? Vale. La mayoría de las comunidades autónomas ya tenían creado el registro para los edificios de nueva construcción, que era algo que exigía ya el Real Decreto 47/2007. Entonces ahora lo que tienen que hacer es actualizar o modificar ese registro que había para edificios de nueva construcción para los edificios existentes, o bien crear una medida para esto. Algunas ya lo han hecho, lo han sacado en estos días, en estas últimas semanas. En esta última semana pues han salido el de Madrid, Galicia, Murcia, Cantabria, País Vasco, han ido saliendo los registros. Y otras están en trámite de publicarlo. Vale. Aquí en Cataluña, lo que es el registro del certificado de edificio existente todavía está en trámite. Si entráis aquí en la página del Instituto Catalán de la Energía, pues como veis, para el registro de certificados, aquí abajo a la izquierda, registro próximamente disponible. Aquí. Digamos que actualmente no está disponible y por lo que nos han comentado esta mañana, por lo que me decía un compañero, pues quizá le cueste un poquillo el sacarlo. Sí que existe el registro de técnicos certificadores, por algo que comentaremos luego, imagino que comentaréis luego, por el tema de que aquí en Cataluña se ha dejado en manos de los colegios profesionales. Digamos, se exige, que es una exigencia también, yo creo un tanto arbitraria, que no recoge el decreto, pero bueno, el ICAEN la ha puesto, se exige que estén colegiados los técnicos certificadores. Entonces, al exigir que estén colegiados, pues es mucho más sencillo su control, porque claro, lo que hace es remitir a los colegios oficiales. Y aquí es donde vas digamos, no tiene un registro propio, sino que vas a los registros de los colegios oficiales, donde tendrán su listado de técnicos certificadores, cada uno en su colegio profesional registrado. Vale. Otra pregunta habitual. ¿Qué tasas cobrará la Administración por el registro de los certificados? Esto también es totalmente... Bueno, como veis, existe una disparidad tremenda. Desde Madrid, que cobra, son precios aproximados, creo que son 39,60 por cada certificado. Galicia 12, Baleares 5, Castilla-La Mancha 3, y parece ser que aquí y en el País Vasco es gratis, precios aproximados. Vale, esto también es para los que trabajamos con ofertas a nivel nacional y tal, es muy complejo, porque incluso hay grandes clientes, bancos, inmobiliarias, que te dicen, inclúyeme el precio del certificado en tu oferta. Y digo, si no lo sé, el de Madrid lo sabemos hace 4 días,
A los precios que se está dando esto, si haces una oferta y dices, no puedo asumir el precio del certificado porque no lo sé, entonces siempre teníamos que especificar que el precio del certificado no está el precio del registro no está incluido en el certificado, que se cobraría aparte, porque si no, en algunos casos, como en Madrid, nos hubiéramos pillado mucho los dedos. Vale, aquí otro par de preguntas que voy a contestar y luego ya pasamos al turno de dudas, preguntas que me hago yo a mí mismo. ¿Cómo certificar viviendas o locales de un edificio? Esta es una pregunta de las más básicas, de las primeras que salen, y entonces, bueno, el decreto permite las dos alternativas. O una certificación única de todo el edificio, y que esa certificación aplique a todos y cada uno de los inmuebles de ese edificio, ya sean pisos o locales. O la certificación de una o varias viviendas o locales representativos del mismo con las mismas características energéticas. Luego explicaremos un poco en qué consiste esto. El decreto, digamos, que da mucha libertad de cátedra, por así decirlo, al técnico certificador. Si el técnico certificador asume que en un determinado edificio dice, bueno, pues los de las plantas 1, 2 y 3 son energéticamente similares, los de orientación sur, y hago por muestreo 1 y la calificación que obtienes tal, la aplico a todos esos. Los de orientación norte, los áticos, que son distintos esto, y los locales de la planta baja, digamos que permite que el técnico sea el que decida cómo son, la definición de que tenga las mismas características energéticas, la permite que la haga el técnico. El técnico puede decir, para mí tiene las mismas características energéticas y esta es la calificación que aplico a cada una de las tipologías de pisos o locales que existen en este edificio. O, por otro lado, lo más habitual, sobre todo cuando hay un cierto volumen, es certificar todo el edificio y esa calificación aplicarse a todos y cada uno de los locales y pisos. Vale, otra pregunta habitual, otro problema importante. ¿Cómo certificar los locales en bruto de un edificio? Cuando tenemos un edificio donde hay los locales que están en bruto, que están simplemente con la pared, sin agua caliente sanitaria, sin climatización ni nada, ¿vale? Pues aquí el decreto dice que los locales que no estén definidos en proyecto no se podrán certificar junto con el edificio, sino que deberán ser certificados justo antes de la apertura del local y una vez acondicionado el mismo. Digamos que en este caso esos locales no pueden acogerse a la calificación que hagamos del edificio, sino que cuando lo vayamos a alquilar, una vez acondicionado, es cuando se obtendrá la calificación energética de esos locales. En la práctica va a ser más complicado de como suena en la teoría, porque en la práctica yo hago el contrato de arrendamiento, yo luego hago el acondicionamiento que a mí me interesa para el negocio que yo voy a montar, y ¿para qué voy a sacar entonces un certificado? Si el alquiler ya lo tengo, ya lo he pagado, ya tengo acordado unas condiciones económicas de alquiler, en ese momento ya no me vale, pero es lo que dice el decreto. O sea, es en ese momento en el que hay que tener el certificado. Vale. Otro tema importante, es la típica pregunta, ¿y si no lo hago qué? Es lo primero que te decían, lo primero que nos dijeron las inmobiliarias grandes es, bueno, ¿y si no lo hago qué pasa? Entonces, que es la primera pregunta que se le ocurre a todo el mundo, ¿no? Pues el decreto no establece un régimen sancionador específico, sino que para el tema sancionador, remite a la Ley General de Defensa de los Consumidores y Usuarios. Esto, cuando hemos hablado con propietarios y promotores, les da más miedo que si hubieran hecho un régimen sancionador específico. La Ley de Defensa de los Consumidores y Usuarios es bastante dura en cuanto a sanciones y bastante dura en cuanto a su aplicación. Al final lo deja mucha interpretación de un juez o de un árbitro el que decida si es una sanción leve, muy leve, grave, y hasta qué punto, ahora comentaremos otro tema de ese, porque también es importante, y hasta qué punto el que una documentación no esté incluida en el contrato puede hacer incluso que el contrato sea no válido. Que eso es otro tema que da mucho miedo a los promotores y propietarios, ¿no? El que en un momento dado tú vendas un piso, como decía antes, el notario te va a avisar de que falta un documento, pero tú digas, bueno, no me importa, yo firmo, a mí la letra me da igual, yo ese piso quiero, esté sin pagar durante 24 meses y a los 24 meses diga, no, es que el contrato que yo firmé lo solicito que se declare nulo porque le faltaba un documento que tenía que ir por ley incluido en la documentación. Es otro tema que también puede dar lugar a, como remite a la Ley General de Defensa de los Consumidores y Usuarios, eso lo digo, son cosas que nosotros el otro día en Sevilla, en una charla que estuvimos dando a promotores y constructores,
les daba mucho miedo el que remitiera esta ley, porque esta ley protege, por eso, protege mucho al consumidor usuario final. Vale. Y bueno, y por eso también en muchos foros se está comentando que se aplicarán multas de 3.000 euros y tal, porque son determinadas sanciones. La Ley General de Consumidor y Usuario establece distintos niveles de falta, leve, grave, muy grave, tal, y multas pues, de 3.000 hasta 600.000 euros. O sea que por eso, al principio, cuando remite a esta ley, da un poco de miedo el no cumplirlo. Y bueno, luego hay otra serie de preguntas que lanzo ahí, que yo entiendo que la mayoría de ellas ya las deberéis saber responder con los que hemos explicado. Y yo creo que vamos a pasar al turno de preguntas. Paso ya ahí con Xavier y comentamos el turno de debate.